Y bueno, estamos otra vez en otra entrega de El Analista de Wrestling de mis videos que sinceramente me está gustando mucho las visitas que está teniendo el canal últimamente, que a pesar de que somos tan solo 22 suscriptores, que bueno, encantado totalmente de que así lo sea, estamos teniendo visitas que superan ese marco de los suscriptores que me llaman la atención. Incluso yo no es que hable de cosas tan interesantes ni tan relevantes dentro de la lucha libre como otra gente hace, ni tampoco hago videos de curiosidades, ni ese tipo de cosas que es lo que a la visita, ¿saben? Hacer videos de historias, que eso sí lo voy a hacer porque me gusta mucho comunicar y me gusta bastante la narración. Entonces probablemente en algún momento yo vaya a hacer un tipo de video de ese estilo, pero bueno, solo toca esperarlo. Ahora con todo esto que está pasando, tenemos Survivor Series, los 30 años de carrera de The Undertaker, que bueno, al parecer se va a retirar, finalmente se va a retirar. Es curioso cómo desde hace 5 años están jugando con la teoría, no la teoría, sino con el concepto, con el hecho de que Undertaker se vaya a retirar. Eso ya lleva 5 años. Yo me acuerdo que Survivor Series hace 5 años lo estaba promocionando como que a los 25 años de la carrera de Undertaker, y luego fue el peo con Lesnar y todo eso. Entonces ya la gente estaba pensando, ya Undertaker está viejo, ya debe estar en las últimas, que ya de su último combate. Y todo el mundo pensó que más bien su último combate, o uno de sus últimos combates, sería con Kane, con The Brothers of Destruction. En ese momento que lucharon, creo que fue contra la familia Wyatt o algo así. Pero bueno, ahí tenemos distintos puntos de vista. Mi opinión es que para mí The Undertaker, primero, yo sé que no tiene mucho que ver con su retiro, pero también también forma parte del legado que deja en estos últimos años. Yo pienso que nunca debió perder la racha ante Brock Lesnar. No es que Brock Lesnar para mí no sea un, no es que Brock Lesnar para mí sea un mal luchador. Para mí es grandioso, es uno de los luchadores más talentosos que he visto sin lugar a dudas. Y ese tipo cuando hace algo bien, él vende bien, es muy atlético, tiene un físico impresionante, probablemente uno de los mejores performers modernos de la historia, junto con, quién sabe, Kurt Angle y ese tipo de gente. Con ese estilo powerhouse tan característico, pero también que logra ser tan atlético y que vende bien, a veces pareciera que a este tipo le gusta la lucha libre. Bueno, tal vez en algún momento y en gran parte algo le gustará porque sigue haciéndolo, pero no tiene el mismo amor. Así que bueno, tenemos este gran detalle. The Undertaker se va a retirar. Ojalá se retire finalmente The Undertaker en esta edición de Survivor Series. Finalmente en esta ocasión. También jugaron con el tema del retiro de The Undertaker en WrestleMania 33, que tuve, gracias a Dios, la fortuna de ir, de estar en el evento. Y yo mismo pensé, este es el último combate de The Undertaker. Este ya es el retiro. Y esta ya es la formación como Roman Reigns, ya el establecimiento de Reigns, ya como la figura dominante. Y por ahí he escuchado, e incluso el mismo The Undertaker en una entrevista, en un podcast, creo que fue hasta con el mismísimo Kane, dijo que la racha se debió perder con Roman Reigns. Lo cual para mí, a pesar de que yo tengo mucho cariño por la racha, es más aprovechable dárselo a Roman Reigns, considerando que estaba más joven, considerando que tiene un proyecto más duradero de lo que es Brock Lesnar, que Brock Lesnar no es que esté en sus últimas, pero no estamos en el 2002. Y espero que se entienda mi argumento. No estamos en el florecimiento, entre comillas, de la carrera de un luchador o el desarrollo. Ya Brock Lesnar es un luchador establecido, y no solo establecido por el tema de la lucha libre y los 2 años, 3 años que estuvo en WWE en la cima, porque estuvo buqueado muy bien, tan solo por UFC, que ese tipo agarró en su segundo o tercer combate y ya ganó el título de la UFC. Entonces cuando tenemos ese detalle, cuando tenemos ese argumento más allá de la lucha libre, entonces ya sabemos que Brock Lesnar es un sujeto establecido. Mira, cuando volvió en el 2000, en el 2012, y agarró y le hizo ese combate a John Cena recio, que para mí es el mejor combate que tuvieron, el combate de Extreme Rules. Estuvo muy bien ese combate y me pareció interesante, pero no me gustó la manera en la que Brock Lesnar estuvo tan... Y es por culpa, y por eso yo estoy hablando de esto en este video, es por culpa de haberle dado la racha. No sé exactamente si es cierta, creo que nadie sabe realmente quién es el que tuvo la, entre comillas, brillante idea para hacer esto. Pero
Pero bueno, las cosas pasan por algo. Es uno de los momentos más icónicos de la historia de WrestleMania y era, la edición 30. Algo tenían que ser icónico, aparte de la maravillosa historia que hicieron con Daniel Bryan en ese momento. Entonces, es curioso cómo la gente recuerda el WrestleMania 30 por el caso de Undertaker y la pérdida de la racha. Redes sociales explotó. Incluso no es normal que las redes sociales hayan explotado de la manera en que explotaron en esa época en la que The Undertaker perdió la racha, porque estaban diarios de todo el mundo de deportes y de todas partes comunicando lo que pasó. Y eso me parece algo muy bonito, que incluso lo podemos relacionar con la actualidad, con el caso de que también la gente está comunicando, también revistas importantes, medios de comunicación están comunicando, valga la redundancia, la salida, el retiro de The Undertaker de la lucha libre de forma definitiva. Entonces, wow, ¿qué podemos decir de The Undertaker? Probablemente uno de los mejores performances de la historia de la empresa. Desde sus inicios de su carrera, como él mismo cuenta, le dijeron que no, mira, tú puedes ser buen atleta y todo, pero nadie va a pagar para verte luchar. Sinceramente, le dijo un promotor, no sé si de WCW o de una independiente, creo que fue de WCW. WCW, entonces, increíble cómo ascendió la carrera del Deadman, incluso para mí siendo el mejor personaje sobrenatural que se haya visto nunca, porque tiene esa combinación entre lo que es realismo con esencia pura de la lucha libre y sin meterle tanta cinematografía, como el caso de Bray Wyatt, que creo que no es un misterio, que considerando que también tengo un video al respecto de que a mí Bray Wyatt, ese tipo de personaje para mí no es un buen personaje, para mí. Pero The Undertaker para mí es el mejor personaje sobrenatural. Es verosímil dentro del límite, pero dentro del límite de lo que permite la lucha libre escribir una historia. Porque el sujeto es dominante y el tipo tiene una cara y te transmite un lenguaje corporal impresionante. Mark Calaway tiene un talento increíble para el storytelling y para meter psicología dentro de un combate, y lo hemos visto en combates como el que tuvo contra Kurt Angle, que para mí es probablemente su mejor performance y casi su mejor combate. Creo que es su mejor combate y todo. Tendría que volver a ver varios combates. Ojo, para mí la lucha entre Shawn Michaels y The Undertaker, ninguna de las dos son perfectas. Tienen sus ligeros fallos, lo cual no me hace darle las 5 estrellas. Pero obviamente es la lucha probablemente, no sé si la más influyente, considerando que la carrera de Taker pues fue larga y la carrera no tenía nada que ver con un título mundial. Pero yo creo que es una de las luchas más importantes de la historia de la empresa. Incluso varios de los mejores combates de este siglo y de estas décadas los ha dado él. El combate contra Edge y Undertaker en la Hell in a Cell del 2008 es probablemente una de las mejores Hell in a Cell en mucho tiempo. También participación estelar en la Elimination Chamber de SmackDown, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue en el 2009, 2010, que fue, creo, en el camino a la rivalidad entre The Undertaker y Shawn Michaels. Ya con lo demás, la influencia que tuvo The Undertaker, la participación que tuvo con Mick Foley en esa legendaria Hell in a Cell match, donde pues casi mata a Mick Foley. Ese cabrón de repente lo tira desde la cima de la celda a la mesa de comentaristas como si fuera el WWE 2K. O sea, fue increíble. Ese es el combate, no el más especial ni mi favorito, pero yo creo que es el combate que nunca me ha hecho sentir esa combinación de preocupación, de drama y de pensar verdaderamente qué está pasando en este ring. Porque uno puede ver deathmatches, uno puede ver cosas de Japón, cosas que sí sangre, que sí púas, que sí de toda verga, deathmatches. Pero para mí los deathmatches carecen de verdadero dramatismo al ser adrenalina pura y al ser... Sí, la reacción genuina del público fue lo que hizo especial este momento. Para mí mucho mejor que cualquier lucha extrema, por más sangre que se saque y por más pile drivers en ladrillos, entre comillas ladrillos que se hagan. Pero bueno, esta es mi opinión y ya metiendo, me gusta esto. Esto es un formato de podcast, esto es una combinación de muchas cosas, hablando de muchas cosas y entrelazándolos con lo bueno que fue The Undertaker en su carrera. También tuvo el interés de impulsar a Brock Lesnar, también tuvo el interés de impulsar a Jeff Hardy en su momento.
El sujeto siempre fue conocido como una persona muy buena, como una persona con un liderazgo nato, de esas personas que no fuerzan el liderazgo como el pendejo de Seth Rollins, sino que simplemente es un líder nato, es un tipo con una moral sólida y que siempre mantenía el orden del vestuario. Entonces, cuando existía la necesidad de impulsar un talento, él siempre pues buscaba y siempre le daba su confianza y apoyaba y aconsejaba a distintos talentos. Así que ahí tenemos otra influencia muy importante de The Undertaker, era un líder nato, y eso yo creo que es algo que le falta a mucha gente. Creo que son características que no todo el mundo tiene. El liderazgo, la capacidad de hablar, la capacidad de dar la cara por un equipo, de ser un líder, pero genuinamente no es algo que se vea recurrentemente. Según escuché, el actual líder del gimnasio, del vestuario, es Roman Reigns. Y bueno, ahí tenemos las características. Un tipo serio, un tipo con muy buena moral y un tipo con, al parecer, una crianza y una educación sólida, ¿no? Y bueno, los excelentes desempeños que tuvo en esa época entre lo que fue el 2008 y 2010 es algo que yo pienso que la gente debería valorar un poquito más en esa época donde WWE poco a poco estaba volviéndose más un producto de entretenimiento, porque claro, ya en el 2006 ya meten lo que es sí, como a inicios del 2002 ya estaban metiendo lo que era la Ruthless Aggression Era. Ya cuando termina esa época viene lo que la gente llama, ¿no?, la era PG, que es cuando el producto empieza a ser para un público más infantil. Y bueno, se notó bastante en la calidad de los combates empezaron a dejar de ser tan extremos, no había historias tan machistas, no empezaron a haber historias tan recias. Creo que lo último fue lo de lo que hizo Randy Orton con Triple H, que fue una gran rivalidad, la lucha, una lástima que haya sido tan decepcionante, pero ya poco a poco The Undertaker en lo que fue 2008-2010 ya el producto estaba ya en sus últimas. Yo creo que para mí es como la última gran época que tuvo la empresa, porque tuvimos luchadores muy interesantes. Tuvimos a Jeff Hardy, por supuesto, tuvimos el gran run de Edge en esa época, lo que fue 2008-2010. También tenemos los finales de Shawn Michaels, que estaba dando muy buenos combates. Y por ahí tintes, por ahí tenemos a Christian, tenemos a Randy Orton, que estaba con su personaje del asesino, no, mentira, el asesino de leyenda no, estaba con el personaje de la víbora, y entonces estaba en el peak, ¿no?, de su personaje, como rudo. Entonces cuando tenemos estos aspectos, también tenemos a Rey Mysterio, tenemos el John Cena, o sea, tenemos muy buenas cosas en esa época que poco a poco se fueron destruyendo, en mi opinión. Y para mí The Undertaker es el protagonista de toda esta época. De esta época, para mí, las últimas ocasiones en las que el producto era congruente, era un poco más sólido. ¿Qué pasa en la actualidad? Que el producto es literalmente un día hago algo bien y al otro día hago 10 cosas mal. Y eso es un problema muy, muy grave en esta empresa. The Undertaker dio grandes combates. Sinceramente voy a pasar a dar mis recomendaciones de los que son para mí los mejores combates de The Undertaker. Obviamente me gustaría hablar de la lucha que tuvo contra Edge en el Hell in a Cell. Me parece que si no la han visto, que le echen una oportunidad. Es una buena historia, muy buen desarrollo de combate y la historia contada está empleada y ejecutada de buena manera. No es una gran lucha, no es un combate perfecto, pero sí me parece uno de los mejores Hell in a Cell matches que he visto. Por supuesto, voy a recomendar la lucha que tuvo contra Kurt Angle. Para mí, casi que la mejor lucha que ha tenido en su carrera, y eso que tengo un poquito de dudas. La lucha contra Shawn Michaels en el primer Hell in a Cell de la historia. Y obviamente los dos combates contra Shawn Michaels, que eso yo creo que todo el mundo los ha visto ya. Los combates contra Triple H, me gusta sobre todo el de WrestleMania 27. La Hell in a Cell no me llamó tanto la atención. El combate contra Batista es un buen combate con una buena historia. Ya cuando la racha estaba agarrando mucha importancia y Batista, que estaba super over en ese momento, se creó un drama genuino alrededor de ese combate por, como ya acabo de explicar, el contexto de ambos luchadores y la solidez de Batista como el dominante de la empresa. Entonces me parece una muy buena lucha, una de las mejores luchas de WrestleMania de The Undertaker.
Y ya lo demás, pues, la lucha contra CM Punk, yo tengo la misma opinión que tiene todo el mundo. Es la última lucha buena que ha tenido, buena genuinamente, Undertaker en su carrera. Y hay que echarle un vistazo también a la historia, que es muy carismática. Es muy sumamente interesante. Y eso es lo básico. También hubo por ahí una lucha de Brock Lesnar contra The Undertaker en una Hell in a Cell. Creo que fue en el 2004. Es una lucha recia, es una lucha un poco más pasada de tono. Es un poco sangrienta, pero es una lucha que yo creo que se debería ver. Y bueno, o sea, eso ya es básicamente los combates más interesantes que ha tenido The Undertaker en su carrera. Ha tenido varios títulos mundiales. Me llama un poco la atención que no haya sido ese luchador con una cantidad estratosférica de títulos mundiales, considerando el sacrificio, el liderazgo y las capacidades que él tiene. Yo creo que hay gente que tiene que si da 8 o 10 campeonatos mundiales que para mí no son mejores que él. Para mí Randy Orton no es mejor que The Undertaker a nivel de ring, por ejemplo. Pero bueno, esto es tan solo una de las grandes cosas que hizo The Undertaker. Y bueno, ya pasando ya a la conclusión de mis palabras, repasando la carrera, hablando un poquito de paja prácticamente, de todo lo que engloba a este gran luchador. The Undertaker será recordado como uno de los más grandes y de los mejores luchadores de la historia de WWE. No sé si de la historia, eso ya son palabras mayores, pero sin lugar a dudas yo creo que todo fan sí se ha vuelto fan gracias a la influencia de The Undertaker. Yo hablo con gente que ni siquiera es fanática casual de la lucha libre y dice que The Undertaker es su favorito, que es el luchador más atractivo. El otro día me dijeron, hey Luis, ¿sabes qué? The Undertaker se va a retirar. Y yo, wow, ese tipo no ve lucha libre, pero está enterado de que The Undertaker fue parte de su infancia, fue parte de un momento en su vida, o a lo mejor de sus videojuegos, que le tiene un cariño y que conoce lo que está pasando alrededor de él. Entonces, a pesar de que The Undertaker no es ese luchador tipo John Cena, ¿no? Que lo conoce todo el mundo, eso sí, o sea, a nivel mainstream, no es The Rock, no es Hulk Hogan, no es Ric Flair, porque recordemos que Ric Flair en los 80s, 90s era el dios, o sea, todo el mundo conocía a Ric Flair, era el dios del wrestling. Y entre tantos ejemplos, pero sí creo en que hay un sector, hay una demografía de público del 2000 por ahí, de los 2000, que recuerda con mucho cariño a The Undertaker por las historias que tenía en ese momento. Y creo que el legado que ha dejado en su carrera estuvo bien sólido hasta lo que pasó con su racha, luego lo que vino después. Creo que de verdad lo que hizo que cagaran el legado fue ya cuando trajeron a Shawn Michaels, cuando empezaron a hacer combates que son literalmente fanservice, porque sí, cuando empezaron a hacer este tipo de historias tan malucas, ¿no? Porque a mí me gustó un poco la historia que tuvo Brock Lesnar y Undertaker, y se dice, y es la verdad, es una historia decente por lo menos. Pero ya lo que vino después de eso, ya cuando perdió contra Reigns, cuando esa lucha horrible contra Goldberg, cuando peleó otra vez con Triple H, cuando volvió Shawn Michaels, o sea, toda esa gente, ya es ahí cuando yo siento y de verdad digo que es una falta de respeto hacia él haber arruinado este legado. Porque vamos a ser sinceros, Mark Calloway haría todo por esta empresa, y si Vince le dice, mira, yo quiero que tú luches, él lo haría sin lugar a dudas. Pero ya ahora que no tiene verdaderas capacidades para luchar, que literalmente no debería hacerlo desde hace ya bastante tiempo, ya es ahí cuando ya el hombre muerto debería colgar sus botas. Un poco dañado, no, muy dañado el legado de The Undertaker en su recta final. Pero creo de forma genuina en que los verdaderos fanáticos y lo que apreciamos, todo su talento y sus grandes luchas y sus grandes historias, vamos a obviar un poco, porque no podemos ignorar tal basura de lo que pasó, pero sí podemos aceptar que esto es simplemente la recta final de uno de los mejores luchadores de la historia. Y bueno, para mí es mi luchador favorito y la razón por la que amo la lucha libre. Agradezco eternamente la carrera de Undertaker y bueno,
su legado será recordado por siempre.